Jesús y el perdón. Introducción. Perdona y serás perdonado. Lucas capítulo 6, versículo 37. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo capítulo 6, versículos del 12 al 15. San Pablo presenta el perdón como una consecuencia del perdón divino e invita a perdonar, a ser benignos y misericordiosos, y a que la puesta del sol nos sorprenda en el enojo. Pedro propone como norma de conducta el no devolver mal por mal ni insulto por insulto. Antes, al contrario, manda bendecir y amar siempre. La reconciliación depende de cada persona. Cada uno es libre para aceptarla o rehusarla. Pero la reconciliación es sobre todo obra de Dios. Él es el que realiza su obra, ensalza a los humildes y rebaja a los soberbios. Quien perdona deja las ofensas atrás, apunta hacia nuevos horizontes, soslaya lo sucedido y propone una nueva relación al ofensor. Un milagro es lo extraordinario, es lo imposible de hacer, y con el perdón ocurre exactamente lo mismo. Esto es por nuestra manera de pensar, por nuestras creencias, por los complejos, por el orgullo y por el egoísmo. Creemos que perdonar es imposible. Y cuando rompes todas las barreras, ocurre el milagro que te lleva a la paz, la libertad y la felicidad. Hiciste un acto de amor para con el otro y para ti, y eso es transformador. A quien no le han herido y ofendido las acciones o las palabras de otra persona. Tal vez uno de tus padres te criticó y te ofendió constantemente cuando crecías. Un amigo te traicionó o tu pareja te engañó. O quizá tuviste una experiencia traumática como abuso físico o emocional de parte de una persona en quien confiabas. Esas heridas pueden causar sentimientos persistentes de resentimiento, amargura e ira, y a veces incluso el odio. Pero si te aferras a ese dolor, quizás seas tú quien pague el precio más alto. Perdonar te puede traer paz y esperanza. Considera cómo el perdón puede guiarte por el camino del bienestar físico, emocional y espiritual. Es posible que nunca olvides la acción que te hirió y ofendió, pero esforzarte en el perdón puede disminuir el dolor que te está causando ese pensamiento o creencia. El perdón te puede ayudar a liberarte del control de la persona que te hizo daño. A veces el perdón puede llevarte a sentimientos de comprensión, empatía y compasión hacia la persona que te hirió. Perdonar no significa olvidar o justificar el daño que te hicieron. Te trae un tipo de paz que te permite enfocarte en ti mismo y te ayuda a continuar con tu vida. El perdón tiene variantes que solo las personas ven la mejor manera para realizarlo. Ejemplo, hay casos donde el perdón se expresa con palabras y con hechos, pero también hay casos que no se expresa y que en la relación de las personas ya se efectuó y se dan cuenta de ello porque empiezan a vivir de una manera muy diferente al pasado. En el perdón hay circunstancias que favorecen a recuperar la amistad de la persona ofendida o dañada, pero también hay circunstancias que no favorecen a recuperar a la persona dañada. Encontramos en el perdón que hay casos donde se ponen condiciones para perdonar y hay otros casos que es totalmente incondicional. ¿Qué es el perdón? La palabra perdón viene del prefijo per, que significa para, y donare, que significa don, dar, regalo, obsequio. Es decir, el perdón es para dar o un don gratuito. Hay muchas maneras de definir el perdón, porque el perdón se vale de todo para efectuarse.
Es una decisión, una actitud, un proceso y una forma de vida. Es algo que ofrecemos a otras personas y algo que aceptamos para nosotros. El perdón es trascender el enojo que ya no es necesario tener por estados de paz y alegría. Te libera del deseo de castigar a la otra persona e incluso de la venganza. El perdón es terapéutico porque cuando lo realizas hay muchas cosas en tu interior que sanan. El perdón es el ejercicio del amor a ti mismo y a la persona que te dañó. El perdón es ver más allá de los límites de la personalidad, de sus miedos, neurosis y errores. El perdón es superar tu egoísmo, superar a los rencores y superarte a ti mismo por el amor que te tiene. El perdón es una actitud que supone estar dispuesto a aceptar los daños, tanto físicos y psicológicos, por la paz interior. Perdonar es elegir el amor sobre el rencor. Jesús nos llama a ser luz en la oscuridad y amor en la desesperanza. El perdón sana, libera y nos devuelve la paz que tanto anhelamos. Perdonar no cambia el pasado, pero sí transforma el futuro. Dios no se cansa de perdonarte. Lo que se cansa es que te acerques a Él con un corazón sincero. El verdadero arrepentimiento no es solo para pedir perdón, sino cambiar desde el corazón. Cuando perdonas, no solo liberas a los demás, sino que también sanas tu propia alma. El perdón se hace difícil por la percepción que tienes de lo que pasó. La percepción es una opción porque cuando la cambias las reacciones emotivas. En lugar del hombre furioso que has visto que te atacaba, ahora puedes ver a la persona sabia y sana. El perdón es una forma de vida que nos convierte gradualmente de víctimas de nuestras circunstancias en poderosas y amorosos co-creadores de nuestra realidad. Es esencial perdonar en cada momento determinado de nuestra existencia. Si deseamos ser libres, sanar y ser capaces de avanzar como seres humanos. En el perdón, el ser humano crece en su control emocional, demostrando una fuerza interior producto de su crecimiento espiritual. El perdón nos enseña que somos perdonados y que lo único que podemos hacer es devolver el perdón en correspondencia a lo que recibimos, dejando a un lado el victimismo y el dramatismo. Nos guía hacia donde la paz no es una desconocida. Nos da la posibilidad de saber cuál es nuestra verdadera fuerza interior. Perdonarse y perdonar es una decisión para estar bien con uno mismo antes que con los demás. También es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos como el rencor, resentimiento, enojo, dolor. El proceso del perdón hacia los demás es importante aceptar a las personas como son. Abandonar las expectativas que hemos puesto en quienes nos rodean. Considerar que las personas perciben diferente de acuerdo con sus valores, creencias, normas o experiencias. Y comprender que nadie siente, piensa o actúa de igual manera que nosotros. Jesús y el perdón. Jesús dio la vida por todos, inclusive por sus enemigos. En Él tenía cabida todos los seres humanos, en especial los más despreciados. Él no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores, y no pedía sacrificios, sino misericordia. Jesús practicaba y enseñaba a otros a practicar la lección más difícil, pasar haciendo el bien y perdonar, y a Pedro le mandó que perdone siempre. La reconciliación perfecta la hizo Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los seres humanos.
Él murió por todos, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. A quien no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Cristo nos ha reconciliado con Dios por medio de la cruz, destruyendo en sí mismo la enemistad. Por Él tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Jesús excusa y perdona a sus enemigos, y así se lo pide al Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta ese punto llegó el perdón de Jesús. Jesús no se dejó vencer por el mal, sino que venció al mal con el bien. Dice San Juan Crisóstomo: en las guerras se considera vencido al que cae, pero entre nosotros la victoria consiste en eso mismo. Nunca vencemos cuando nos portamos mal, sino cuando soportamos el mal con paciencia. La victoria más bella consiste en vencer con nuestra paciencia a los que nos hacen daño. Jesús no fue enviado por su Padre como juez, sino como Salvador. Él nos revela que Dios es un Padre que tiene su gozo en el perdón y cuya voluntad es que nadie se pierda. Jesús no solo anuncia este perdón, sino que además lo ejerce y testimonia con sus obras que dispone de este poder reservado a Dios. Jesús nos manda a amar a los enemigos, a hacer el bien a los que nos odian, bendecir a los que nos maldicen. Al perdonar, ponemos la medida del perdón, pues con la medida que medimos se nos medirá. Jesús tenía entrañas de misericordia, y sus seguidores, al mismo tiempo que se sienten atraídos por Él, tienen que comprender que la misericordia es la única realidad que puede resumir e iluminar decisivamente todos los demás aspectos del mensaje cristiano. Cuando Jesús se relaciona con el ser humano, especialmente con los necesitados y pecadores, siente profundamente la misericordia. Los evangelios nos hablan de distintos momentos en que se le conmovieron las entrañas, como ante el féretro del joven muerto, el Naín, o ante los ciegos de Jericó. La misma experiencia es utilizada por él en el relato de la parábola del buen samaritano y del hijo pródigo. Jesús sentía compasión cuando veía a las multitudes vejadas y abatidas como ovejas sin pastor, cuando veía a los ciegos, a los paralíticos y a los sordomudos que de todas partes acudían a él, cuando se daba cuenta de que las personas que le habían seguido durante días estaban fatigadas y hambrientas. Hay parábolas en las que se habla del perdón. Un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús entró en su casa y se sentó a la mesa. Una mujer que era pecadora en la ciudad, cuando supo que estaba a la mesa en casa del fariseo, llevó un vaso de alabastro lleno de perfume y comenzó a bañarlo con las lágrimas y a limpiarlo con sus cabellos. Le cubrió de besos los pies y se los enjugó con el perfume. Como esta mujer amó mucho, se le perdonaron todos sus pecados. La parábola del deudor inexorable inculca con fuerza esta verdad, en la que insiste Cristo y que nos impide olvidar repitiendo cada día en el Padre Nuestro. Jesús presenta la misericordia fraterna como una buena disposición previa al perdón de Dios. Es necesario perdonar para que también vuestro Padre Celestial les dé el perdón a su debido tiempo. El perdón fraterno aparece aquí como una condición esencial previa para obtener el perdón de Dios. Lucas va mucho más lejos. Parece dar por supuesto que cuando pedimos perdón al Señor, hemos perdonar previamente a todos. Así decimos al Padre que perdone nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos ofende.
Realmente somos nosotros los que al perdonar ponemos la medida del perdón, pues con la misma medida que midas se nos medirá, y hay que usar una buena medida para excusar los pecados de cada día, esos que van carcomiendo toda clase de amor. Este muere a menudo por las continuas desatenciones, olvidos, genios, egoísmos. Pedro acaba de oír el consejo de Jesús sobre intentar resolver cara a cara los problemas que puedan surgir entre seres humanos. Ahora, al parecer, quiere saber cuántas veces debe intentarlo. Pedro le pregunta a Jesús: Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Algunos líderes religiosos enseñan que hay que perdonar a los demás un máximo de 3 veces. Así que es probable que Pedro piense que está siendo generoso al decir que perdonaría a un hermano hasta 7 veces. Sin embargo, la idea de llevar la cuenta del número de veces que alguien nos ofende no está de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Por eso, Él lo corrige diciendo: no digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. En otras palabras, sin límites, Pedro debe perdonar a su hermano todas las veces que haga falta. El perdón era el centro de la enseñanza y el ministerio de Jesús. Ya a principios de su ministerio, Jesús enseñó: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Estando en la cruz, el Señor oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. En el Antiguo Testamento tenemos grandes citas bíblicas que nos ayudan a entender lo que es el perdón. Un ejemplo de ellos es Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34, que dice: Declara que Dios establecerá un nuevo pacto con su pueblo. Como parte de ese pacto, explica Dios: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En Isaías capítulo 43, versículos del 24 al 25 dice: Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios no quiere que estemos cargados por nuestros pecados y abrumados por nuestras iniquidades. Por eso nos perdona, borra nuestros pecados y no los recuerda más. ¡Qué afirmación tan notable! Dios perdona los pecados porque son una carga para Él. Perdona por causa de sí mismo. La palabra que Dios usó al revelarse a Moisés nos da una indicación de esto. Cuando habla de que Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, el texto hebreo utiliza el verbo nasa, que significa levantar o quitar. Dios quita o remueve nuestros pecados porque eso constituye una carga tanto para Él como para el pecador. ¿Cuáles son los beneficios que nos trae el perdón? Primero, mejora tu salud mental y física. Segundo, tu sistema inmunológico se hace más fuerte. Tercero, mejora tu autoestima, tu valía, tu autoconcepto y tu autoimagen. Cuarto, tus relaciones personales son más sanas. Y quinto, y con mucha seguridad van a disminuir los síntomas de depresión, ansiedad, estrés y presión arterial. En conclusión, perdonar es mirar en el otro el bien en lo más profundo de su mal. La persona que perdona puede curarse. Lo esencial es perdonar, no humillar. No habrá paz en este mundo si no tomas la iniciativa de perdonar primero. La finalidad del perdón es dejar atrás el resentimiento y la ira para poder sanar a nivel físico, emocional y espiritual.
Piensa en el perdón más desde el punto de vista de cómo puede cambiar tu vida al traerte paz, felicidad y estabilidad emocional, cómo tú puedes brillar en los momentos de oscuridad. Por último, perdonar es quitar el poder a la otra persona que sigue chantajeando y que no te deja que recuperes tu paz, valía y crecimiento personal. Estás en el canal Abraham 3 puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.